Julio, buen día, le saludamos Diego Montaño y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Diego, Rubén, buenos días y un honor estar con ustedes y con su audiencia. Gracias. A ver, Julio, hemos hecho unas consideraciones obviamente empíricas respecto de las encuestas. Tú tienes un conocimiento más técnico, más científico respecto de la necesidad de estos estudios. ¿Tienes un titular para hacerle una comparación a las encuestas conocidas ya antes de las elecciones y el resultado final de ayer con el avance del cómputo oficial y también el conteo rápido y los resultados preliminares? Bueno, me animaría a pensar en un titular que diga que las encuestas no lograron identificar hacia dónde va el voto oculto. Identificaron el voto oculto, pero no supieron identificar su dirección. Interesante. Julio, buenos días. Había un voto oculto que más o menos rondaba el 28-30%. Más allá de oculto, también entre nulos, blancos e indecisos. Y hay el voto vergüenza, ¿no? Ese que llaman, que muchas veces no quiere decir y dice, no, estoy pensando todavía, pero ya lo tienen muy marcado. Julio, mucho se habla respecto a, por ejemplo, cuando se presenta una encuesta, en la cantidad de encuestados, que dicen, no, es que es muy poquita, como 1.500 va a representar a cerca de 8 millones. ¿Hay un número, diríamos, razonable para la cantidad de encuestados para tomar en serio una encuesta o no necesariamente a más encuestados, más fiable la encuesta? Bueno, como ustedes han mencionado al inicio de esta nota, las encuestas en Bolivia están supervisadas por el órgano electoral plurinacional. Y el órgano electoral plurinacional se preocupa porque estas encuestas tengan un nivel de representatividad estadísticamente adecuado. Normalmente las encuestadoras trabajan con 2.500 muestras a nivel nacional, lo que implica un error muestral de 2.2%. Entonces, eso quiere decir que las estimaciones estadísticas están con un error o por encima del 2% del porcentaje estimado por las encuestas o por debajo del 2%. Entonces, es un error muestral adecuado, es una muestra adecuada. Y además el órgano electoral plurinacional se preocupa porque la muestra no solamente sea urbana, sino también sea rural. Hay un acompañamiento, hay una supervisión de parte del órgano electoral para que las encuestadoras no solamente se circunscriban en el área urbana, sino también lleguen al área rural. Entonces, podemos decir que las muestras que se han publicado son tanto urbanas como rurales. Ahora, cierto, yo recuerdo las elecciones de 2002, las elecciones de 2005. Las encuestas nunca abordaban el área rural y consiguientemente daban como resultado a los candidatos conservadores y ahí, por ejemplo, no aparecía Evo Morales, ni en la primera de 2002, ni en la segunda de 2005. Eso es lo que acaba de decirnos Julio. Hay que entender que las encuestas tienen que ser en el conjunto de la población, más sabiendo que yo siempre hablo, en el país hay una idiosincrasia electoral, más hablando de ese tema, porque el comportamiento del ciudadano boliviano respecto a los candidatos es distinto de elección a elección, de región a región, y en las regiones de área urbana y área rural. ¿Qué consideraciones tiene Julio? Bueno, que es así, es distinto, pero repito, es decir, tanto en Bolivia como en otros países, las encuestas no son una herramienta adecuada para identificar el voto oculto, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, en Bolivia, en otros países de Latinoamérica, en Ecuador, las encuestas no han podido identificar el voto oculto. Por lo tanto, es una herramienta que tiene sus limitaciones. En Bolivia, en esta ocasión, ha habido un voto oculto
bastante considerable. No se ha identificado hacia dónde va a ir el voto oculto, de modo que, como en otras encuestas a nivel mundial, pues no ha sido una herramienta adecuada para precisar esa tendencia. Sin embargo, quisiera mencionar que las encuestas sí han identificado que la existencia del voto oculto. Entonces, no se ha podido identificar la dirección de ese voto oculto, ¿no? Y tienen sus limitaciones como herramientas de investigación, y esa limitación es básicamente que no se puede dimensionar el voto oculto, no se puede dimensionar su dirección, y eso es lo que hemos vivido el día de ayer, ¿no? Las encuestas identificaron una tendencia de crecimiento de Rodrigo Paz y Edman Lara, pero no pudieron dimensionar hasta qué punto ese crecimiento se iba a ser efectivo en las elecciones de ayer. Ahora, Julio, cuando uno ve el compendio, diríamos, de encuestas, ¿dónde estaba el voto oculto? ¿En qué porcentajes? Porque si uno llega a revisar, según los últimos datos del CIREPRE, los votos nulos llegan al 19.29%, algo que más o menos mostraban algunas encuestas un poco más abajo. Pero, ¿dónde estaba el voto oculto? ¿En la cantidad de indecisos? ¿En los blancos? ¿Dónde en las encuestas? A ver, la última encuesta de CIES Mori mencionaba 13% de indecisos. Y la última encuesta de Captura mencionaba 14% de indecisos, un porcentaje similar. La mayoría de estos indecisos se fueron hacia la opción Rodrigo Paz, Edman Lara, ¿no? En cambio, los votos nulos, CIES Mori daba por 14% y Captura daba 11%. Esos votos nulos se han mantenido y se han incrementado, como tú bien decías, Diego, hasta el 19%. Entonces, el voto oculto estaba más que en los votos nulos de las encuestas, estaba en los indecisos de las propias encuestas. Es ese voto que mayoritariamente se ha ido hacia el binomio Paz-Lara. Ahora, para terminar este acápite de la entrevista, de la charla, Julio, ¿hay metodología adecuada? Nos decía Julio de que ni aquí ni afuera hubo posibilidades de identificar la dirección del voto oculto. ¿Hay metodología que pueda facilitar en próximas elecciones o en próximos estudios la identificación de esa deficiencia, de la dirección del voto oculto? Bueno, es difícil. Siempre es difícil identificar hacia dónde va el voto oculto, pero normalmente los partidos políticos, los candidatos y también varias agencias de investigación combinan información cuantitativa con información cualitativa, básicamente grupos focales y en algunos casos etnografía electoral. Entonces se requiere siempre acompañar las encuestas con información cualitativa, con entrevistas en profundidad, grupos focales, observación etnográfica, para ver más o menos cuál es el sentido del voto oculto, ¿no? Entonces, probablemente la información cualitativa no ha sido publicada, pero seguro que algunos partidos políticos definitivamente sí tenían esa información cualitativa y de alguna manera podrían prever que algo del voto indeciso se iba a ir hacia Rodrigo Paz y Edman Lara. Pero bueno, esa información cualitativa no se publica. Ahora han habido ejercicios también, Diego, respecto de algunas variables y posibilidades en las encuestas. Por ejemplo, el determinar en el caso de los indecisos, preguntarle si no es por este candidato, si no es por ese otro candidato, ¿por qué candidato optaría? Entonces surgen respuestas ahí más o menos se puede uno ubicar en qué dirección más o menos están yendo. Creo que no necesita una encuesta solamente 20 preguntas, 100 quizás, para escudriñar esto que dice Julio. ¿No? Hay un añadido a lo que dice Rubén, perdón. Normalmente las encuestadoras lo que hacemos es preguntamos en primera instancia por quién va a votar, sí, y a los que nos han dicho que van a votar en blanco o van a votar nulo o no saben, no responde, les insistimos y les decimos, pero en última instancia, si usted pudiera votar por alguien, ¿por quién votaría? O sea, hay una pregunta de insistencia para tratar de minimizar el voto oculto. Y a pesar de esa insistencia, obviamente, no se ha identificado muy bien
la dimensión del voto oculto ni su orientación, pero hay esa insistencia en el trabajo de campo. Sí, hay esos intentos y esos ejercicios. Sí, bueno, seguro que Julio lo vamos a estar convocando porque no nos vamos a librar de encuestas. En 2 meses será la segunda vuelta, seguramente habrá encuestas. De ahí viene marzo o abril, las subnacionales, donde también habrá lluvia de encuestas y elecciones, por lo tanto, así que seguro lo vamos a estar convocando porque este es un tema que claro, debe ser analizado, más allá de los titulares que, reiteramos, es lindo presentar encuestas. Yo me acuerdo el despliegue que hacían en algún momento algunos medios de comunicación y ya alertaba Ricardo Paz y decía, es tan alto el margen de error en cada departamento que era muy difícil sobre una encuesta ya empezar a dibujar la asamblea. Bueno, ese dibujo quedó pero pulverizado. Sí. Con la realidad, ¿no? Ahora, sí, una última pregunta, Julio. ¿Son necesarias las encuestas? Sabiendo que el día de la votación, con el conteo rápido, con el cómputo oficial, quedan desahuciadas. ¿Para qué habremos dicho, por ejemplo, en nuestros análisis particulares y respecto a los analistas, que el factor Doria Medina tiene estos elementos, Tuto Quiroga está subiendo por esto, Rodrigo Paz no tiene opciones, porque han sido así las elucubraciones de los analistas? Pero ahora, ¿para qué sirvieron esos análisis? Bueno, tal vez el problema no está tanto en las encuestas, sino en la interpretación de las mismas. Quisiera resumir que las encuestas, ¿qué nos reflejaron? Nos reflejaron el estancamiento de la intención de voto de Tuto Quiroga. Y si nosotros hacemos un cálculo con las cifras del CIREPRE, vamos a encontrar que Tuto Quiroga ha tenido en el 20% si hacemos el cálculo, incluyendo los votos nulos y blancos. Es decir, Tuto Quiroga ha mantenido su votación que se preveía en las encuestas, ¿no? Del 20-21%. En segundo lugar, repito, las encuestas nos han hablado de la tendencia en ascenso de Rodrigo Paz y de Edman Lara. En tercer lugar, las encuestas nos han hablado del desplome de la intención de voto de Andrónico y de Manfred Reyes, lo que sí se ha cumplido. Entonces, todas esas tendencias ya están presentes en las encuestas, se han ratificado en la elección de... El problema ha sido que en el análisis que hemos hecho de las encuestas y en la lectura que hemos hecho de las encuestas, no hemos podido precisar exactamente hasta dónde iban a ir esas tendencias. Lo que no han identificado las encuestas es la disminución del voto de Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina tenía en las encuestas 21%, y ayer, incluido los blancos nulos, ha llegado al 15%. Ha habido una disminución del 5% en el voto de Samuel Doria Medina, y esa disminución se ha dado en las últimas 2 semanas, el momento en el que las encuestas no han recabado información. Por lo tanto, digamos, las encuestas no podían recabar una información, una tendencia electoral que se ha producido en las 2 últimas semanas. Así que sí, las encuestas sirven. Sí, yo creo que nos dan tendencias. El problema está en que debemos afinar nuestro análisis y nuestra lectura de esas encuestas. Es ese el problema que hemos vivido en esta elección. Yo agrego un apunte más a lo que dice Julio. También han identificado la imposibilidad de que Eduardo del Castillo iba a repuntar. ¿Te acuerdas? 1-2% eran las encuestas. Todas. Llegó a 3%, 1% más. Pero 3%... Este es otro titular. La campaña del voto nulo de Evo Morales salvó la sigla del MAS, porque en votos, si contaríamos nulos más, llega a 2.4. Al sacar los votos nulos y solo los válidos sube a 3.14. Claro, seguramente. Pero también han identificado... Perdón, un pequeño apunte final. Las encuestas le daban a Eduardo del Castillo por ciento, y como dice Diego, ayer, incluidos los nulos más, Eduardo del Castillo ha tenido 2.5%. Otra vez ahí las encuestas han sido precisas, lo mismo que con Andrónico. Sí. Tenían un 6% en las encuestas de Cies Mori y de Captura, y al final Andrónico ha llegado a tener un 6%, ¿no? Entonces, definitivamente, digamos, en algunos casos sí las encuestas han sido bastante precisas.
El voto nulo definitivamente también, las encuestas se han acercado bastante, le daban un 15%, y al final el voto nulo ha llegado a tener un 19%, digamos, ¿no? Que no es una cifra tan lejana a lo previsto por las encuestas. Muy bien, Julio, gracias por el tiempo que nos ha regalado en La Razón Radio. Será pues hasta otra oportunidad. Como dice Diego, quizás lo busquemos ya nomás para analizar las otras encuestas que se vienen rumbo a la segunda vuelta. Abrazos. Muchas gracias y saludos.